porque hay varios recursos que quizás algunos de ustedes seguramente ya conocen, pero otros que les pueden aportar, ¿no? Aquí siempre con esta idea de sugerir algunos elementos que pudieran usar para sus clases. Voy a ir proyectando pantalla completa, pero después voy a ir minimizando para poder verles algunos recursos que los tengo fuera de este PPT, ¿ya? Bueno, la lectura en el aula en el siglo XXI alcanza de la mediación docente para potenciar la comprensión en el mundo digital. Yo traje una presentación que fuera ojalá aplicable en distintos contextos, ¿sí? No solamente en un contexto escolar, sino que también, y no solamente básico, sino que también medio, incluso si es que hay algunos de ustedes que dictan docencia en educación superior o quieren dictar, ¿bien? Entonces, esto es un poco transversal. Ya María Eugenia me presentó, ¿cierto? Básicamente soy docente hoy en día en la Universidad de Viña del Mar, en la Universidad Andrés Bello, he hecho clases también en la Universidad Católica, en otras universidades privadas, etcétera. Llevo ya casi 20 años de enseñanza, sobre todo en el ámbito universitario, y bueno, una de las cosas que hago, que hace generalmente cuando uno se doctora, ¿no? Le interesa un doctorado, es para formarse como investigadora, ¿no? Y en realidad esas fueron las razones por la que hice este posgrado. Hoy en día, exactamente, claro, investigo sobre escritura, comprensión del discurso, específicamente en el contexto universitario. También he hecho otras investigaciones sobre desinformación, plataformas digitales, medios de comunicación, género y disidencias, que son las últimas temáticas que he ido agregando a mis intereses. Bien, vamos a hablar hoy día, esta es la agenda que tengo preparada para esta hora. Vamos a ver un poquitito sobre el contexto de la pandemia vinculada con la docencia, con la enseñanza, específicamente de la lectura y lo que nos dejó. Luego vamos a hablar sobre, quiero hacer una pequeña actividad sobre las concepciones que tienen ustedes, que están conectados acá, acerca de la comprensión lectora de ustedes, ¿no? Profesores chilenos, porque no quiero decir solamente de algún lugar de Chile, porque entiendo que hay hay personas conectadas de distintas partes de el país, y vamos a ver entonces ustedes cuáles son esas concepciones que tienen. Vamos a hacer un pequeñísimo un cuestionario donde voy a ir obteniendo esas concepciones que tienen respecto a esta temática. Bien, y finalmente en la tercera parte vamos a ver la comprensión lectora como un proceso. No sé si todos conocen esta noción, así que la vamos a ir discutiendo, conversando, y también a propósito del proceso de comprensión lectora, yo voy a ir sugiriendo recursos para poder ir logrando que ese proceso de comprensión lectora se logre en cada uno de los estudiantes que ustedes tienen en sus aulas. ¿Bien? Ok, cualquier pregunta, cualquier consulta, ustedes me interrumpen, porque yo no estoy mirando el chat y lamentablemente el Zoom no me avisa si es que ustedes están escribiendo algo en el chat o tienen la mano levantada, así que me interrumpen con toda tranquilidad, ningún problema, o también María Eugenia va a estar pendiente del chat, así que tienen esas dos opciones. Ok, vamos con la pandemia y la docencia. Básicamente entre los años 2020 y 2022, que fue como los años de mayor presencia de la pandemia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Durante la pandemia de la docencia, todos lo sabemos, a todos nos afectó, cerraron establecimientos educacionales, luego de eso, bueno, debimos enfrentar la educación en un contexto de emergencia para el que no estábamos preparados, nadie, prácticamente nadie estaba preparado, fue caótico en muchos casos, lo sabemos, me imagino que ustedes también desde sus distintos lugares, ¿no? Tienen que haber tenido momentos bien complejos de todo tipo, personal, de aula, ¿cierto? De aprendizaje por parte de sus estudiantes, enseñanza por parte de usted, etcétera. Entonces tuvimos que buscar formas para poder enseñar de acuerdo a eso que nos pasó y las condiciones que teníamos en ese momento. ¿Cuáles fueron las debilidades que quedaron? Porque visualizamos, ¿no? Como que emergieron, ¿no? Cuando hay un terremoto emergen cosas, emergieron debilidades, ¿no? Visualizamos, lo primero que visualizamos fue que teníamos un gran analfabetismo digital, ¿cierto? Que no sabíamos, creíamos que porque usábamos un celular estábamos súper digitalizados y la verdad es que nos dimos cuenta que más o menos nomás había muchas cosas que nos faltaba por mejorar. Nos dimos cuenta también de que faltaban muchísimos recursos, pero no solamente recursos
económicos, también nos faltaban recursos de equipamiento, recursos de todo tipo, ¿no? No, si nos vuelve a pasar algo como esto, no, tenemos que prepararnos básicamente. Y también nos visualizamos que los estudiantes también tampoco tienen tan alfabetizados, pese a que se dicen que son nativos digitales. Sin embargo, luego, el día de mañana, en el ámbito laboral, ellos van a tener que utilizar todos estos recursos. Así es que es algo que quedó ahí como pendiente de tarea. La educación también, bueno, no se desarrolló adecuadamente y se generaron muchísimas lagunas. Esas fueron algunas de las debilidades. Pero las oportunidades, ¿no?, que también visualizamos, ¿no?, en este contexto fue que se realizó lo que se llama una reactivación educativa a partir del gobierno, ¿no? Eh, Específicamente yo acá les traigo, no sé si lo conocen, si no lo conocen, bueno, se los dejo acá compartido. Es el plan de reactivación de la lectura. En realidad hubo un plan de reactivación de la educación, ¿no?, en el país. Este particularmente la reactivación de la lectura, si no lo conocen lo dejo acá. De todas maneras, como ustedes van a tener el PPT, está el enlace en el PPT que yo estoy pasando, estoy mostrando, y si ustedes ingresan específicamente a leer, escribir y comunicarse oralmente, pueden encontrar acá los distintos recursos que están a disposición para poder apoyar un poco, si es que no los conocen, como repito, para apoyar sus clases, ¿no? Hay distintos elementos, ¿no?, y estrategias que uno puede utilizar para mejorar esta reactivación, ¿no? No es la única, por supuesto, porque esto es un trabajo bastante más que leer, tener recursos, ¿no? Hay cosas que requieren muchísimo más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pero básicamente, si podemos determinar más o menos cuáles son esas estrategias, refieren a textos situados, ¿no?, que entrega el gobierno, que sugiere más bien, muy vinculados con las necesidades y los intereses de los estudiantes, particularmente bien situados, ¿no?, hacia esos intereses relacionados con sus edades, con también vincular la lectura en la familia, ¿no?, o como motivando un poco también a los padres a que también participen en este proceso. Y bueno, entregaron recursos y recomendaciones diferentes que son las que mostré ahí. No voy a entrar por temas de tiempo, no voy a entrar en cada uno de ellos, ¿no? Porque mi foco está en otra temática, pero sirve como de apoyo. Bueno, y otras oportunidades es que conocimos mejor ciertas herramientas digitales para apoyar la comprensión lectora, como por ejemplo la suite de Google, ¿no?, que tiene no solamente un correo electrónico, sino que también tenemos todo lo que, los distintos recursos que tiene esta suite, que es el Google Drive, que es el Meet, ¿no?, que es una aplicación para poder tener videoconferencia. Teníamos también el Jamboard, que pronto va a desaparecer, que es una pizarra digital, ¿no? Porque ya hoy en día me parece que el mismo Meet ya tiene una pizarra digital incorporada, entonces hay algunos que empiezan a desaparecer por no uso, ¿no? Entre otros recursos que tiene el Google Drive, o perdón, la suite Google. Me gustaría que en el chat ustedes nos pudieran compartir también cuáles son aquellos recursos que, voy a dejar de compartir para mirar en el chat, cuáles son aquellos recursos que ustedes aprendieron durante esa época. Voy a dejar unos minutitos que a ver si en el chat me puedan comentar. El Classroom, perfecto, claro, el Classroom nos vino, el Kahoot, en el Canva, exacto, ¿sí? El interesante, voy a hablar un poco sobre el Classroom, que es un aula virtual, ¿no? En ese momento no teníamos aula virtual, en los colegios no tenían aulas virtuales, y bueno, en Classroom justamente lo que vino a hacer fue a darnos esa opción, tenía hasta rúbricas incluso para poder construir, realmente estaba conectada con todas las otras herramientas de Google, exactamente. Mentimeter, ¿no? Exacto, también, que es una plataforma muy interesante para poder crear presentaciones en línea, ¿no? Colectivas, ¿no? El Canva, que tiene también lo que lo que estoy usando yo en este momento para presentar, ¿no? Que es una extraordinaria herramienta que tiene distintas plantillas, ¿no?, que uno puede utilizar para hacer toda clase de presentaciones digitales, no solamente PPT, ¿no?, tipo PPT, sino que también infografía, etcétera, etcétera. Muy interesante. A ver quién más, a ver si hay alguien más que responde alguna. Zoom, Genially,
exacto. Duo, Vamos a ver algunas de ellas. dúo Dúo, también. exactamente, Las dúo. El Google forms, sí, Formulario, el formulario. excelente. El WordWall también, ¿no? Hay varios. Padlet, hay una de Padlet también, Padlet también, ¿cierto? ¿cierto? Ahí. Yo traigo algunas de ellas para utilizarlas a partir de las distintas etapas o subprocesos del proceso de comprensión lectora para poder Live Sheet, WordWall, sí, exacto. Algunas son muy parecidas unas de otras. Son básicamente te permiten Mm. construir presentaciones, otras tienen, específicamente se vinculan con lo que son los quiz, por ejemplo, hacer quiz, el Padlet, como dice María Eugenia, exacto. Bien, vamos a ver algunas de ellas entonces, qué bueno que las conozcan la mayoría, y vamos a, Y si no, vamos tomando nota de las que no exacto, conocemos y las que no haciendo un conocemos, punteo. Sí, exacto, esa es una sí. súper buena, es una buena Yo forma, por estoy eso quería hacer anotando varias. eso, quería justamente hacer esa pregunta para colaborarle a los demás compañeros, ¿cierto? Que están aquí conectados y que vayamos aprendiendo también, porque hay tantas que a veces uno no le da la vida para poder conocer los nuevos. Yo traje algunas actividades muy breves, así de minutos, para que vean, quienes no las conocen, vean sus aplicaciones, pero siempre pensando en la comprensión lectora, ¿ok? Bien, listo. Vamos acá, me gustaría que puedan abrir sus celulares y con la cámara, quienes puedan entrar obviamente, pero no importa si no pueden entrar, porque básicamente también lo que busco con este ejercicio es que ustedes sepan cómo es que uno puede hacer una encuesta utilizando Google Formulario. Y ya ahora les voy a mostrar luego las preguntas, porque aquí no las voy a mostrar, sino que las voy a mostrar una vez que pasen los 5 minutos. Me gustaría que respondieran las que están acá, que ustedes las van a encontrar en el Google Formulario, escaneando este QR con sus celulares. Primero, si enseñas comprensión lectora de alguna de tus asignaturas, porque puede ser que alguno de ustedes quiera hacerlo en el futuro o ya no lo haga, ¿no? O que sea director de una escuela o tenga otro rol y no necesariamente enseñe, pero que esté acá porque le interesa el tema. Entonces, por eso que quiero saber cuántos de ustedes sí enseñan comprensión lectora en alguna de sus asignaturas. Algunos puede que no sean profes de castellano ya no se llaman profe de castellano, profe de comunicación y lenguaje, y enseñan quizás en biología lo tocan. No importa, esa es la pregunta uno. La dos, ¿qué es comprensión lectora para ti? Una Oye, breve Magali, espérate, responder perdón, pero no estamos viendo nada en todo caso. Si vaya a compartir. oh, perdón, no compartí ya, pero ya voy, Ah, ya voy, ya, ya voy, ya voy, ya voy. para Es que lo que quiero hagamos. Ah, ya, ahí hacemos QR. gracias por acordarme. Sí, aquí está el QR, vamos a Ya, descompartir 100, no me había dado cuenta. Por favor, si pueden escanear, se enseña ya. comprensión lectora en alguna de sus asignaturas. ¿Qué es comprensión lectora para ti? Una breve respuesta. Conocen la comprensión lectora como proceso, ¿no? Que es una forma de entender la comprensión lectora, y si es que la aplican en sus clases. ¿Sí o no? Bien, 5 minutitos Y para poder ahí responder se abre el formulario y muestra las preguntas que estás esto. indicando ahí. 5 minutos entonces, yo lo voy a dejar acá, son las 17:22. Menos voy a dar 3 minutos, esto no debiera ser muy largo porque son preguntas, algunas de ellas dicotómicas nomás, eh, y solamente la única que podría tomar un poquito más de tiempo es la pregunta 2, que es una oración nomás, ¿ya? No tiene que ser demasiado largo. Las respuestas van a ser totalmente anónimas, así que no se preocupen eh, acá no hay bueno o malo, ¿ah? Acá no estamos tomando una prueba, así que no se preocupen por eso, es solamente, como les digo, qué es lo que ustedes, cómo conciben este fenómeno. ¿Bien? Así que 5 minutitos, como dice acá, para poder responder. Hay alguien en el chat que hizo una pregunta, identificar palabras y significado. Puede ser a qué es la comprensión lectora, como la Ya, puede ser, respuesta tal puede vez. ser. Ok, si la pueden contestar en el mismo Google Formulario, Sí, ahí me imagino que mejor todos para poder. hicieron QR y están respondiendo estas 4 preguntas que nos presenta Magali. Perfecto. Voy a terminar voy a dejar todavía ahí. Ya. Voy a dejarlo así.
para luego ir a A mostrar a la las encuesta, respuestas. Ya. a mirar las respuestas. Es muy interesante este, si es que no conocen Google Formulario, aunque yo creo que la mayoría lo conoce, no solamente te permite hacer cuestionarios, sino que también, de este tipo, ¿no? Y ver los resultados, sino que también te sirve para poder hacer quiz, ¿no? Hacer pruebas, incluso con tiempo, ¿no? Quiero decir que la cuestionario o el quiz, el control de lectura, se cierre, ¿no? Entonces, está bien interesante esa versatilidad que tiene esta plataforma. Hay que cachurearla un poquitito en ese sentido, pero aún así, si ustedes... Recuerden que hoy en día la gracia que tiene Internet es que yo diría que la gran mayoría de las plataformas que uno puede utilizar tiene un tutorial en YouTube, ya sea porque lo hace el mismo operador o porque personas que les gusta hacer tutoriales, profesores muchas veces, eh, los suben a YouTube, ¿no? Entonces, y son muchas, muy breves. Y una de las cosas que uso en YouTube para poder ver videos que hace que me parece un poco largo es darle mayor velocidad. No sé si ustedes lo usan también, uno le puede poner mayor velocidad, entonces pasa, lo que demoraría 15 minutos, me puede demorar la mitad. Así que esa es una buena forma para poder ver tutoriales también. Sandra Así dice que no que, puede entrar con el celular, pero Paola, gracias Paola, le puso el link directo ahí en el chat. ya, ya. Puede ser a veces que no se pueda acceder porque hay que entrar solamente con... El único problema que tiene Google Formulario es ese, ¿no? Que también hay que tienes que estar logueado al Gmail. Y si no estás logueado, a veces te genera ese problema, Ah, ¿no? Típico que tiene sus problemas como... Ya, vamos a ir a mirar las respuestas y comentar un poquitito. 14 respuestas. De todas maneras, nos están mostrando acá voy a revisar la respuesta cuando haya 20, ¿ya? Porque nosotros hay 40 participantes y por lo menos que la mitad, mirar con la mitad, ¿ya? Vamos a ir viendo las respuestas para que representen efectivamente a las personas que están en este momento conectadas. Si es que no ven el QR, no importa porque está en el chat, está el enlace que lo dejó una de las compañeras que está conectada. Bien, vamos 16, 17. Vamos que se puede, quedan 3 para poder mirar, 18, 2 ujú. más y vemos las respuestas. ¿Bien? 2 más, 2 más, vamos. Vamos que se puede, vamos que se puede. Miren que el tiempo pasa volando y una hora, yo de repente en una hora no alcanzo a ver ni la mitad de la materia a veces. De repente he tenido que generar nuevas estrategias para poder pasar todo en corto tiempo, en un tiempo que parece largo, pero no lo es tanto. Vamos, 2 más. Dos más, dos más. Vamos que se puede, vamos que se puede. 18, nos quedamos en 18 nomás. Ya, vamos a ver, igual, aunque sigan apareciendo respuestas. Bien, enseñas, sí, la mayoría enseña, un 83%, pero fíjense que, se fijan, hay 2 personas de los 18 que no enseñan comprensión lectora, que deben ser de otras ámbitos, y algunos de otros ámbitos, y lo hice en el pasado, dice una persona, ¿ya? Yo me imaginaba que iba a haber algunas personas que no, efectivamente no, pero claro que es un tema que interesa en el ámbito escolar o de la educación en general, no solamente a las personas que enseñan, ¿no? La asignatura. Vamos, ¿qué es comprensión lectora para ti? Entender lo que se lee, ya. Proceso complejo que implica múltiples habilidades y tareas, ya. Súper interesante la segunda respuesta, más o menos un poco en la línea de lo que vamos a ver en las próximas diapos. Obtener información del texto, conectar la información y generar una opinión. Ya, perfecto. Esto es como lo que viene después de la comprensión. Excelente. Es llegar a entender qué fue lo que quiso decir el autor al escribir el texto. Ya, bien. Un poco ponerse en el lugar del creador en este caso. Eh, Básicamente como el contenido semántico, ¿no? Capacidad de entender y comprender lo que se lee, ya, entender y comprender, ahí son 2 conceptos diferentes, ¿no? Que de alguna manera tienen como una similitud, pero no es exactamente lo mismo. Entender la información que se desprende de algún texto,
entender el contenido. ¿Se fijan cómo empiezan a surgir algunas, como que entender es uno de los conceptos que más se repite? Está interesante eso. Una habilidad, una capacidad para entender algo, ¿sí? Eso es interesante porque acá dice una habilidad o una capacidad para entender algo. Efectivamente la comprensión no solamente lectora, ¿no? Si uno lo lleva como un ámbito más abstracto, uno comprende el mundo, ¿no? Desde niño, desde que empieza a caminar por el mundo. Entonces, la comprensión lectora es un tipo de comprensión. Entonces, es interesante lo que dice ahí porque me generó esa idea. Comprender, interpretar, analizar, entre otros, un texto, ¿ok? La habilidad de entender y reconocer información en un texto y desarrollar un análisis a partir de esta comprensión. Excelente, claro. El análisis posterior, ¿no? Entender lo que leo, poder leer un análisis de lo leído, excelente. Aquí hay 20 personas, por eso que se corrió para acá. Identificar palabras y significados para desarrollar ideas, ensayos, etcétera, ¿ya? Bien. Entender eh, lo que les rodea, ¿no? Porque es comprensión en general, no comprensión lectora específicamente, decodificar, analizar y entender el sentido de lo que leo. Está interesante porque aquí yo claramente decodifico primero como se dice, el código, ¿no? Que en este caso es el español, analizar lo que estoy leyendo de manera de que yo descompongo, ¿no? Ese texto en distintas partes y entender el sentido. Esta es la parte semántica, ¿no? Que más allá de solamente el código, ¿no? Este es un nivel como más profundo. Entender e interpretar lo que se lee, ¿ya? Desarrollo de ideas mediante el uso de estrategias. Por aquí vamos, ya, por aquí es mi línea, ¿no? Es mi propuesta, por supuesto. Entender la idea en un enunciado expresado y entender lo que se lee a través de pistas. Excelente. Muy buenas respuestas, interesante lo que... Estas son básicamente las concepciones que tienen ustedes, quienes están conectados acá, acerca de la comprensión lectora. Interesante. Eh, a mí me sirve mucho porque básicamente la propuesta que traigo acá no está necesariamente plasmada en la respuesta, así que es una propuesta que les puede servir quizás como algo nuevo. ¿Conocen la comprensión lectora como proceso? Sí, la mayoría, ¿no? Lo aprendí pero no lo recuerdo, no, un 10%, ya. Vamos a ver y repasar un poco. Ese repaso no es como de teórico, sino que más bien es un repaso, más bien que está vinculado a distintos recursos que yo les propongo, les vengo a proponer para poder utilizar en las distintas subprocesos de ese gran proceso que es la comprensión lectora. ¿Bien? 4, ¿aplicas en tu clase la comprensión lectora como proceso? Sí, un 84%. Perfecto. Muy bien, vamos entonces a continuar con esta clase, ¿no? O esta webinar más bien, eh, revisando justamente la comprensión como proceso. ¿Bien? Presentar, vamos para allá. La lectura como proceso es una propuesta que refiere a que la lectura es un proceso que debería estar situado. Primero, situado en el contexto, ¿no? No es lo mismo leer en la escuela en básica que en media, que en enseñanza media. Por lo tanto, claramente, ni tampoco, por ejemplo, situado en una carrera. Es distinto una carrera a otra carrera, y es distinto un curso a otro curso. Cada curso tiene como una cultura incluso particular, a eso se refiere con estar situado. Y que está basado también en estrategia, ¿no? Por ahí, una de las respuestas que dieron dentro del cuestionario es respecto a las estrategias. Vamos a ver a qué nos referimos con estrategia. Y que están agrupadas en 3 momentos en que el lector se enfrenta con el texto. Estos son los 3 momentos, que no es algo que se me ocurra a mí, ni alguien lo infirió así un día sentado mirando un paisaje. No, estas 3 partes, estos 3 momentos, ¿no?, de la lectura emergieron a partir de estudios que se realizaron con sujetos, ¿no? Hay estudios empíricos, ¿no?, que llegaron a la conclusión que los mejores comprendedores más eficaces, ¿no?, que efectivamente comprenden, valga la redundancia, desarrollan estos 3 momentos. Y dentro de estos 3 momentos hay estrategia. ¿Bien? Entonces vamos a revisar antes de la lectura o prelectura, durante la lectura o la lectura, y después de la lectura o postlectura, ¿no? Tiene nombres distintos, por eso lo puse así, porque podría uno nombrarlo de las formas que quiera. Vamos a revisar entonces recursos digitales también que podemos usar para incluir en cada uno de estos subprocesos. ¿Bien? Ok, vamos con el primer subproceso que es de lectura, que es la prelectura, donde básicamente los autores, ¿no?, que han estudiado este proceso,
Han encontrado que estas son algunas de las estrategias que, mucho más eficientes para poder enfrentarnos primero a un texto. Es decir, si un estudiante, ustedes le pasan un texto, ya sea con un objetivo en particular o no, me refiero que ellos lo vayan a buscar por alguna razón, ¿no? Deberían llevar a cabo estas tres estrategias. Primero, tomo el texto y lo sobrevuelo. ¿Bien? ¿Para qué? Sobrevuelo significa que yo descubro, por ejemplo, el autor, ya quién es el autor, lo sitúo ese autor, es distinto que sea un autor de España, que sea un autor de Colombia, que sea un autor chileno, ¿bien? Más allá de la lectura propiamente tal, de dónde sucedió, ¿no? Sino que más bien lo que se llama contexto de producción, es decir, el país, la universidad, la editorial, dónde se produce ese texto. ¿Bien? Que es un texto que está traducido, por ejemplo, del danés al español, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo voy situándolo. Es distinto, es un antes y un después cuando yo lo sitúo en ese contexto a cuando simplemente lo empiezo a leer, sin hacerme ninguna pregunta, o sin mirar todas estas pistas, ¿bien? Entonces, miro el autor, subtítulos, veo el contexto de producción antes de empezar a leer, ¿no? Además de eso, antes de empezar a leer, activar el conocimiento previo que tiene el estudiante, ¿no? Acerca de qué se trata, ¿no? Más o menos, ¿no? Mirar el título del texto y preguntarme, ¿qué sé sobre el tema que voy a empezar a leer? Porque veo el título, por ejemplo, y digo, esto se puede tratar de esto, ¿no? ¿Y qué creo que va a tratar el texto que voy a leer? ¿Sé mucho? ¿Sé poco? ¿Sé algo sobre esto? ¿No? Entonces yo activo conocimiento previo y me sitúo. ¿Bien? Esa sería como la segunda estrategia. La tercera estrategia es proponerse objetivos de lectura. El profesor me dijo que tengo que leerlo para un control de lectura, ¿no? O tengo que leerlo para hacer una investigación, ¿no? Ambos objetivos son totalmente distintos, por lo tanto, mi manera de leerlo debería ser distinta. Yo acá dejé, eh, fíjense, un QR donde hago un pequeño quiz, ¿sí? Que trata justamente para poder usar Genially eh, en favor de este subproceso. Bien, ustedes, si les pido que si pudieran escanearlo con sus celulares de nuevo y poder responder un quiz de 3 preguntas que debiera durar, porque es muy sencillo, que debiera durar 3 minutos, 2 minutos de responderse. ¿Sí? Voy a dejar 2 minutos para responderse. Son las 5:36. Lo vamos a revisar a las 5:38 y les voy a contar qué es lo que dice ahí y cómo les puede servir para esta parte de la lectura, la prelectura, ¿no? Que es el sobrevuelo, que es también el poder activar conocimientos previos y proponerse objetivos de lectura. Y así entonces hago algunas preguntas metacognitivas asociadas, en este caso, le hice con un ejemplo bastante sencillo, que es la Caperucita Roja. Entonces, básicamente ahí la instrucción es que tú leas la Caperucita Roja para eh, un control de lectura. ¿Sí? Entonces yo le doy el texto y le doy el propósito. Bien, ahí ya no estoy totalmente perdido respecto a lo que a lo que voy a trabajar como estudiante. Bien, entonces voy a dejar un minuto más para que respondan a esas preguntas. Es bien interesante Genially en este sentido. Es una plataforma que me permite, muy similar a Canva en muchas cosas, ¿no? Ya que puedo hacer eh, no solamente presentaciones, sino que también quizzes interactivos. Muy interesante y tiene esta música. En el chat me están haciendo algunas preguntas. Sí, Lo el voy a ir link. A ver, espérate. Ahí voy a tratar de poner el link. Ahí va. Tienes que apretar después en empezar. Si tú Al llegas a menos a mí Genially, me lleva Genially, pero no me llega el test. Claro, hay que apretar como un botón play, ¿cierto, hay que Magali? apretar play, sí, Ya. empezar. ¿Ya? Ahí está el link también. Ahí donde lo tengo ahí, ya. Este es. Bien, entonces ustedes tienen que apretar ahí en empezar. Es un quiz de prelectura, ¿no? Que es básicamente asociado con la prelectura de este libro. Es un libro que los niños lo conocen, así que tampoco
va a ser demasiado desconocido este libro, pero si es un libro totalmente nuevo para ellos, libro, texto, cualquiera, ¿no? Básicamente aquí para poder hacer la prelectura, puedo hacerles, ¿no? Un quiz previo antes de empezar a leerlo, y no solamente leerlo, ¿no? Sino que veamos un poco, situémonos, y antes de empezar a leerlo, para poder conocer un poco cuál es el contexto de producción en el que está inserto. ¿Bien? Entonces, voy a ir a mostrar las preguntas, ¿no? Voy a presentar para que veamos cómo debería aparecerles a ustedes y cómo me puede servir para poder hacer esta actividad de prelectura. Se pone medio lento cuando estoy en el Zoom, así que, pero básicamente por ahí va. Bien, empiezo ahí. Entonces yo le pongo ahí, en 15 días más vamos a hacer un control de lectura sobre la Caperucita Roja. Empezar. La primera pregunta es, y ahí están los conocimientos previos, perdón, ahí está el sobrevuelo. ¿Qué tipo de texto es? Y yo le pregunto si es libro, novela o cuento, ¿no? Bueno, como yo más o menos sé que la Caperucita Roja no es un libro, una novela, es un cuento, voy a pinchar cuento, pero si los niños no conocen, o los estudiantes no conocen el libro, yo puedo acá, ¿cierto? Pinchar y ver si está bien o no la respuesta, ¿ya? Está bien, envío la respuesta y me aparece bien, súper. Pasa sola después la siguiente. Es súper sencillo usar esto. ¿Conozco algo sobre esta historia? Esta respuesta, fíjense, puede seleccionar más de una respuesta. Eso significa que la pregunta no está, ninguna de ellas está mala. Yo puedo conocer un poco, o sea, sí o no, o puedo conocer un poco. Un poco, enviar, listo. Y acá todas pueden ser correctas, ¿ya? Básicamente, si conozco un poco, porque yo activé conocimientos previos. Y el objetivo de lectura. Conocer la vida de una niña, entretenerme, control de lectura. ¿Cuál es el objetivo de lectura? Que yo estoy pidiéndole como profesora al estudiante. Entonces aquí yo genero una conciencia mayor acerca de la lectura. Y si el niño pone, o el estudiante pone, conocer la vida de una niña, claramente sí puede ser, pero no es el objetivo de lectura. Es el objetivo que tengo yo como lector, pero es distinto al objetivo de lectura. Es importante aquí que tengan súper claro ellos cuál es el propósito que tienen y no cuáles son los propósitos que yo podría tener cuando lo lea. Es distinto, ¿no? Porque claramente cuando yo le leo como un control de lectura, ¿no? Yo lo estoy leyendo de una forma distinta a si me quiero entretener con él. ¿Sí? Es distinto leer Harry Potter para entretenerme que leer Harry Potter para un control de lectura. Tengo que leerlo de forma distinta, ¿no? Entonces, este pequeño quiz les permite a los estudiantes situarse más allá en la prelectura, ¿ok? Bien, vamos con la siguiente. Este es un poquito más largo, que tiene que ver con, voy a presentar, y que tiene que ver con el momento ya de la lectura propiamente tal, ¿bien? Que está basado en 3 tipos de estrategias, locales, globales y de transferencia. Eso significa que en el momento en que yo ya estoy leyendo, me empiezo a encontrar con elementos locales, ¿no? Como por ejemplo conectores, y luego de eso me encuentro con el tema de que yo termino de leer el texto y no entendí por qué no fui sacando el significado global de cada uno, por ejemplo, de los párrafos, para poder llegar al significado final, ¿no? Que es de qué se trató el texto. Y finalmente la estrategia de transferencia, que son las finales, que es como yo termino de leer y puedo utilizar ese contenido en otro contexto, ¿ok? Entonces, durante la lectura nos encontramos con todas estas estrategias locales. Yo no voy a entrar en cada una de ellas, pero básicamente esto es lo que ellos con lo que se enfrentan, la cohesión léxica y la cohesión gramatical. Yo les recomiendo, en este caso, usar un recurso que les voy a mostrar de repaso, primero, de cohesión textual, para luego de eso, una vez que uno activa todos estos datos, toda esta información, uno lo lleva a la lectura propiamente tal del texto, observando la reiteración, la sustitución, la metonimia, la sustitución, luego de eso la conjunción, la cohesión referencial y la elipsis. Y revisándola una vez que primero ha revisado el texto. Este enlace que ustedes ven acá, este QR, yo lo dejo de todas maneras, puede que ahora no lo veamos porque se está cortando cada vez más el tiempo. Es un quiz también muy interesante, ¿no? Que es con cajitas, que tú las vas abriendo de acuerdo a, te va dando, fíjense, iniciar, bien interesante, WordWall, varios de ustedes hablaron de WordWall,
tocas una palabra para abrirla y vas respondiendo conector de oposición, ¿no? Y ahí va con los distintos elementos de cohesión léxica y gramatical para poder ir pasando, ya, si yo me equivoco, no, voy ahí, no, mal. Entonces queda cerrada, ¿no? La 1, ¿no? Y luego yo voy respondiendo, es como parecido al Kahoot, pero tiene esta configuración. Y aquí lo interesante es que después, al final, queda la tabla de clasificación para que ustedes puedan, para que uno pueda ver como estudiante en qué nivel queda de las respuestas. ¿Bien? Porque también incluye tiempo de respuesta, ¿bien? Entonces está bien interesante, está bien atractivo para poder ir, como les decía, practicando lo que uno ya vio como teóricamente, ¿no? Vio teóricamente los elementos y acá los puede practicar, para después de ello, ¿no? Utilizarlos en el texto que están leyendo los estudiantes, ¿bien? Vamos con el siguiente, ¿no? Que tiene que ver con las estrategias de macroestructura, que está asociado en este caso con lo que se llama la estrategia de supresión, generalización y construcción. Aquí se usa generalmente la teoría Teun-Van Dijk, ¿no? Que es el que propone esta idea de la macroestructura, que no tiene que ver necesariamente, muchas veces se cree que las estrategias globales se usan para resumir un texto. No necesariamente, se usan más que nada para obtener el significado o el contenido semántico de distintas porciones del texto para después entender el contenido semántico global. ¿Ya? El significado, ¿no? Que tiene ese texto en tanto de manera medianamente global, ¿no? Que es un párrafo, por ejemplo, a el texto completo. Entonces, más que resumir, es para ir comprendiendo las ideas de cada párrafo. Entonces, para poder usar la estrategia de supresión, generalización y construcción, yo uso como recurso, y siempre sugiero eso porque es fácil de utilizar para los estudiantes, es un procesador de textos como el Word, donde para cada estrategia puedo usar un color, ¿no? Y voy de alguna forma trabajando, por ejemplo, aquí está el texto base, ¿no? Que es ese que está acá arriba, y en la supresión la puedo trabajar a través del color amarillo, ¿no? Y voy suprimiendo información secundaria, por ejemplo, que en el zoológico de Bronx en Nueva York haya un gran pabellón, yo lo puedo eliminar, porque lo importante es que haya un pabellón. Entonces voy suprimiendo información para ir, ¿no? Acotando las ideas en ideas que son semánticamente más relevantes, ¿no? Entonces esa es una forma que yo sugiero para trabajar las estrategias globales. Voy a ver si hay alguien conversando, preguntándome en el chat. Ah, lo del WordWall. Bien. Ahí en el chat, de todas maneras, algunos van compartiendo porque lamentablemente no lo han podido ver en sus celulares, pero van quedando ahí de alguna forma esas sugerencias en el chat. Bien. Luego de eso tenemos las estrategias de transferencia que tiene que ver como cuando ya uno termina de leer el texto para poder utilizar, por ejemplo, para textos que yo estoy usando para investigar, ¿ya? Por ejemplo, ustedes le dan a los estudiantes textos para que los usen para investigar sobre un tema, ¿ya? Entonces yo lo que hago al final de leer ese texto es tener que usarlo, ese texto, para un ensayo o otro tipo de actividad evaluativa. ¿Cómo puedo entonces, la pregunta de la estrategia de transferencia metacognitiva es, ¿cómo puedo llevar este contenido a otro contexto? Es un poco, ¿no? Termino de leer y lo llevo a otro contexto. Y además así compruebo de pasada si es que comprendí o no. Entonces, por ejemplo, en el caso del texto de la Caperucita Roja, puedo reflexionar acerca del autocuidado y del cuidado de los mayores. ¿Ya? Te estoy dando un ejemplo, obviamente un poco divertido, ¿no? Porque, o sea, divertido en el sentido de que la Caperucita Roja una vez la cree que es un cuento nomás, pero básicamente, sí, si uno mira la historia real de la Caperucita Roja, tenía que ver bastante con este tema de perderse en el bosque y acercarse a extraños, ¿no? El lobo sería como la representación del extraño. Entonces, básicamente si fuera este el texto que yo quiero utilizar para realizar una transferencia, en este caso, por ejemplo, el debate o el ensayo, está una plataforma que se llama kialo.edu, ¿no? Que es una plataforma que la tengo yo abierta acá, ¿ya? Que es para poder hacer un debate en línea. Está re buena, yo no sé, ahí en el chat alguien me está hablando, que si voy a enviar la presentación, sí, Sí. María Eugenia va a enviar la presentación, no se preocupen. Esta plataforma, yo por ejemplo aquí ya tengo abierto un debate, ¿ya? Entonces acá yo voy creando, entro y los estudiantes uno puede compartir para que
vayan creando todos los argumentos de pros y contras e ir armando, ¿no? Básicamente el debate, tanto en pros como en contra, a favor o en contra de alguna temática en particular que yo estoy debatiendo. El autocuidado en la niñez es un tema poco controversial, así que como que no da mucho para debate de contra, ¿no? Aunque yo puse acá como contra, es que si yo exagero el autocuidado en la niñez, puede que eso me haga desconfiado, ¿no? Como argumento podría ser. Entonces ahí básicamente el ejercicio sería que tengamos cuidado pues, también con exagerar el autocuidado, andar demasiado desconfiado. Pero se puede trabajar, por ejemplo, como tema, los clásicos temas para poder además desarrollar la argumentación, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, la eutanasia, temas relacionados con el aborto y otras temáticas, ¿no? Que son controversiales, porque básicamente los debates y los ensayos, como son muchos, los temas que se tratan ahí son controversiales, puedo utilizar este tipo de plataforma para poder realizar un debate, ¿no? Que está dentro de la categoría de estrategia de transferencia, ¿no? Utilizar un texto que estoy yo entregando para que comprendan eh, posteriormente, ¿no? Ahí voy a ver qué pasa en el chat, que alguien me está haciendo kialo.edu.com. Ahí María Eugenia está compartiendo el enlace de todas maneras, está re interesante para poder hacer debates en línea, ¿no? Y ponerse de acuerdo entre los mismos estudiantes acerca de, y uno como profesor, ir evaluando esos argumentos para ver si son argumentos realmente o a veces son solo opiniones, ¿no? Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos a veces, que los estudiantes no saben armar argumentos, ¿no? Y entonces uno ahí los puede ir organizando, ¿no? En esta plataforma para que hagan argumentos realmente que tengan condición de argumento. Bien, bien, y estamos terminando con el subproceso de lectura para ir ahora al subproceso de postlectura, ¿no? Que uno a veces dice es secundario. No es para nada secundario, porque son todas estas preguntas metacognitivas, si comprendí o no comprendí. ¿Cuánto de eso comprendí? ¿Qué me faltó de ahí? ¿Dónde están las lagunas? Y si logré efectivamente, y ahí nos vamos al principio, y por eso que este es un proceso recursivo, ¿logré el objetivo de lectura o me desvié para otro lado? ¿Ya? O me desvié hacia la entretención. Sin embargo, este texto era un texto que debía ser utilizado para la comprensión lectora, donde básicamente me van a hacer preguntas súper específicas y no para entretenerme nomás, ¿no? Por lo tanto, si me desvío del objetivo de lectura, bueno, ahí voy a tener que realizar alguna estrategia. Algunas estrategias para poder determinar y para poder lograr el subproceso de postlectura es, bueno, lo primero es contarle lo comprendido a otro. Si ustedes se fijan acá, como recursos digitales, se puede utilizar, por ejemplo, uno les puede entregar a los estudiantes una tarea de usar el WhatsApp. Hoy en día el WhatsApp tiene hasta encuestas, ¿ah? El WhatsApp uno a veces no lo considera como un recurso didáctico en clase, ¿ya? Y le pide a los estudiantes que guardan todos los celulares, pero sin embargo se pueden utilizar en este caso, por ejemplo, para contarle a alguien, ¿no? Y ahí se puede modelar un poco el trabajo en clase, para poder contarle a lo comprendido respecto a ese texto a mi mamá, a mi papá o a un amigo, una dinámica, ¿no? Donde yo pueda contarle y efectivamente comprobar, ¿no? Si es que yo comprendí o no comprendí ese texto, ¿sí? A través de una grabación breve o un resumen que yo escriba. Entonces la persona responde, ¿no? Por el mismo WhatsApp si es que efectivamente comprendió o no lo que yo le conté. Y que después el profesor evalúa si es que se realizó adecuadamente todo el proceso, ¿no? Realizar una síntesis textual o gráfico textual es la mejor manera, ¿no? También para detectar si se comprende o no se comprende el texto. Esa síntesis, perdón, textual puede ser claramente a través de un resumen, muchas veces que es lo clásico, pero también puede ser a partir de una síntesis gráfico-textual, y ahí, bueno, ustedes conocen súper bien Canva, ¿ya? Que tiene, por ejemplo, mapas conceptuales, pero es súper importante acá que los estudiantes sepan qué es lo que es un mapa conceptual, porque muchas veces se cree, y me pasa mucho a mí la universidad, en el primer año, que yo les digo, hágame un mapa conceptual, y me hacen un esquema libre.
y sin embargo ustedes saben, me imagino, y si no, también sería interesante, yo les repito que en este caso YouTube tiene tutoriales extraordinarios, ¿no? Para enseñarme a mí cómo se hace un mapa conceptual más allá de solo un esquema libre, ¿no? Porque hay tipos de esquemas, ¿no? Están organigramas, que es un tipo de esquema, hay esquemas que son de manera horizontal, vertical, y están los mapas conceptuales que tienen una función totalmente diferente a las anteriores, porque por algo se llaman mapas conceptuales. Y ahí tenemos, bueno, el Canva, ¿no? Que ustedes ya varios nombraron en el chat, que tiene incluso las planillas listas, ¿no? Plantillas para poder rellenar y armar su propio mapa conceptual. Se llaman también mapas mentales, uno lo puede encontrar con ese nombre, pero la gracia del mapa conceptual es la jerarquía, o sea, el tema más importante arriba y el resto jerárquicamente va descendiendo en importancia. En cambio, el mapa mental no necesariamente tiene jerarquía, entonces hay que tener harto cuidado si uso el mapa mental o no. Y el CMap Tools, que baja gratuito tanto para Windows como para los que tengan Mac, por ejemplo, se baja gratuito y es bastante amigable, ¿no? Yo puedo hacer un mapa conceptual súper interesante que tiene todos los elementos, es decir, las cajitas, ¿no? Donde yo pongo los conceptos, tiene los conectores, ¿no? Para poner los conectores y para poner también los descriptores, ¿no? Dentro de cada uno de los elementos que voy conectando, ¿ya? Los conceptos. Este software yo lo recomiendo muchísimo porque los estudiantes lo aprenden a usar muy fácilmente. Me supero esta idea del mapa conceptual a mano, ¿no? Porque suelen muchas veces hacer los mapas conceptuales de manera vertical, pero hay que hacerlo de manera horizontal, ¿no? Para que quepan todos los elementos que se abren en el mapa, ¿ya? Así es que les recomiendo para que lo bajen, es gratuito, no tiene ningún tipo de costo, lo crearon personas que querían básicamente hacerlo de manera gratuita, así que software libre. Finalmente también el uso de Google Académico para poder releer el texto, porque si es que yo, ¿qué pasa? Que a veces no comprendí, no porque no leí 7 veces el texto, sino que porque me falta información extra para poder entender ese texto, básicamente, ¿no? Entonces, ahí es una buena oportunidad para que los profesores trabajen con Google Académico, ¿no? Para poder buscar información relevante. Yo creo que eso es algo que, por favor, uno que está en la universidad, que los estudiantes, por favor, aprendan a usar Google Académico con filtros y que usen Google Académico, más allá de Google.com, que es donde uno busca un concepto, por ejemplo, y, por ejemplo, autocuidado en las niñas, y me encuentro con millones de hallazgos. Sin embargo, el Google Académico me voy a encontrar con hallazgos que tienen que ver con ese tema en particular y que están escritos por académicos también. Entonces, es muy interesante que puedan empezar desde los primeros años, obviamente tan chiquititos quizás no, pero ya desde quinto básico, séptimo básico, deberían empezar a familiarizarse con el Google Académico, que es donde hay realmente información relevante y creíble, ¿no? Por ahí también sirve para poder hablar un poco de la información, la desinformación y las fake news, ¿no? Que es algo que nos encontramos todo el tiempo a cómo distinguirlas, ¿no? Entonces nos sirve para dos cosas, ¿no? Para buscar información relevante y para ir distinguiendo cuál es la que sí es creíble y la que no es creíble. Voy a ver si en el chat hay algún comentario, no veo ninguno. Bien, creo que básicamente tengo un espacio para preguntas, me quedan 3 minutos. Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, les gustaría agregar algún recurso, si es que les interesa ahondar un poco más en esto, quieren algún tipo de información teórica, etcétera, etcétera. No sé si les interesa algo más de información, porque ya yo terminé. Muchas gracias por su atención. Este es mi correo. Qué bueno, Samsung, tienes tu nombre de celular. Samsung. Bueno, qué bueno que te haya gustado. Ahí está mi correo, ¿ya? Sí, por supuesto, Alejandra. María Eugenia, que está guiando el webinar, ella va a enviarles a todos el enlace, así que no se preocupen por el, eh, por la PPT, yo se los voy a dejar en PDF para que ustedes puedan acceder ahí. Y está con va a quedar con todos los enlaces a través de estos QR,
¿Ya? Eso. Así que ahí, Gisela, básicamente, bueno, yo ahí les dejé varias cosas para que ustedes puedan acceder e ir o sea, su proceso por su proceso con sus estudiantes. Qué bueno, Viviana, me alegro. Súper bien, Sandra. Libro en particular, yo creo que voy a dejarle, mira, voy a hacer lo siguiente, voy a dejar en la última diapo bibliografía sobre quienes han estudiado esta Ávila, por ejemplo. Tengo un texto de Ávila, tengo textos de Federico Navarro también, que es un argentino que trabaja en Chile en la comprensión lectora. Tengo varios autores que les voy a dejar en la bibliografía después de gracias por su atención. ¿Bien? Ahí les voy a dejar algunos enlaces para que puedan aprovechar eso. ¿Bien? Eso. ¿Cómo podría ver la grabación? También lo va a enviar María Eugenia la grabación, así que les va a mandar el PPT y les va a enviar la grabación. ¿Bien? Eso. Bien. Gracias a ustedes por su participación y espero que nos veamos en una próxima. Voy a dejar de compartir.